Hola, mi nombre es Alejandro Rojas del curso 11A y voy a hablar del paramilitarismo en Colombia. Me voy a enfocar en su creación y en varios decretos que fueron avalados por diferentes presidentes que ayudaron a que se conformara y se consolidara una organización paramilitar en Colombia. El paramilitarismo, en pocas palabras, es una estrategia de contrainsurgencia. En 1980 y en toda esa década, el paramilitarismo en Colombia cogió una fuerza muy impresionante. Esto debido a los abusos de la guerrilla en todo el pueblo colombiano, tanto en los campesinos como en los habitantes de diferentes ciudades. El pueblo estaba cansado y el gobierno debió buscar alternativas que lograran repeler a las guerrillas. El paramilitarismo surge como un método de protección de los campesinos y de los ciudadanos. Se puede decir que hubo cierta influencia por parte de Estados Unidos, dado que por la doctrina de seguridad nacional las guerrillas comunistas no eran aceptadas y a Estados Unidos no le convenía tener guerrillas comunistas peleando en el continente para que no se repitiera la historia de Cuba. En Colombia los campesinos se armaron porque querían protegerse de los abusos de las guerrillas. El Estado en diferentes ocasiones les dio permiso para que lo hicieran, esto con el fin de que se pudieran proteger y de bajar la violencia en el país. Hablando de los inicios del paramilitarismo en el país, nos tenemos que remontar a 1962, cuando llegó un general de las Boinas Verdes de Estados Unidos, el general William Yarborough. El hombre vino con una misión, la misión de entrenar hombres y capacitarlos en técnicas antiterroristas y antiguerrillas. La llegada del general Yarborough en Colombia era una prueba viviente de que Estados Unidos apoyaría a Colombia en la guerra contra las guerrillas. Además de eso, se probaba que Colombia debía combatir a las guerrillas para disminuir las brutalidades que se estaban viviendo en el campo, pues la guerrilla ya no era un proyecto político, simplemente buscaban explotar campesinos y hacerse ricos por medio del narcotráfico. Actualmente en el país todavía se cuestiona los permisos dados para generar autodefensas a los campesinos, pues algunas personas dicen que es inmoral permitir que un campesino asesine gente o se defienda contra las guerrillas con armas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes del paramilitarismo el campo no tenía la protección que debía tener. Los militares se encontraban ocupados combatiendo las guerrillas en diferentes sectores y los campesinos quedaban indefensos y la guerrilla se aprovechaba de esto, por lo que fue algo necesario y pertinente que hizo el gobierno colombiano en la época. Volviendo a la década de los 80, en la presidencia de Belisario Betancur, se hicieron varios procesos con la guerrilla para buscar la paz. Estos llegaron lejos, más lejos de lo que los paramilitares querían que llegaran. Después de diferentes conflictos entre los paramilitares y los guerrilleros, por fin se les había entregado una paz a los guerrilleros y les había dado permiso de participar en la política. Esto generó que en el país los grupos de narcotráfico que tampoco se beneficiaban con esto y los paramilitares se unieran para crear coaliciones en contra de las guerrillas, coaliciones armadas y que terminaron asesinando a un gran número de guerrilleros. Un ejemplo de esto es el MAS, muertes secuestradores. Esto sentó algo sin precedentes, dado que varios miembros del partido que fue permitido por Belisario Betancur fueron asesinados. Esta alianza entre narcotraficantes y terratenientes ya no buscaba la protección del campesino, simplemente buscaba un lucro económico y empezó una guerra despiadada contra las guerrillas, en donde se violaron varios derechos humanos y el gobierno perdió control de los paramilitares. Sin embargo, hay que decir que los grupos guerrilleros sufrieron innumerables pérdidas y sí se logró que se retractaran un poco más, aunque eso no justifica los medios que fueron usados por los paramilitares ni por los narcotraficantes. En la década de los 90 surge un presidente muy importante para esta historia, Ernesto Samper Pizano. Él fue el que promulgó las Convivir. Las Convivir eran autodefensas de los campesinos y estas buscaban la protección de los campesinos. Se les permitía el uso de armas con tal de que fuera para repeler o defenderse de las guerrillas. Las Convivir eran cobijadas y justificadas mediante el decreto 356 de 1994. Esta les daba las libertades a las Convivir de defenderse de los guerrilleros y formar sus grupos armados en comunidades. Además, el Estado les dio ciertos aparatos de comunicación para que estuvieran al tanto de diferentes actividades guerrilleras que se llevaban en el sector. Aunque se logró el cometido y los campesinos lograron ser protegidos y las guerrillas retractaron un poco, lastimosamente las Convivir se convirtieron muchas en grupos paramilitares, que eran despiadados y no solo asesinaban a los guerrilleros, sino que asesinaban al pueblo colombiano. Empezaron a asesinar profesores y diferentes líderes sociales. Esto ya fuera, se les había salido de las manos al gobierno colombiano.
En 1997 se desmontan las Convivir y se crean las AUC, Autodefensas Unidas Colombia, que buscaban casi lo mismo que las Convivir, pero eran un poco más reguladas por el Estado. Llegando al 2003, Álvaro Uribe Vélez llega al poder desde el 2002 y logra que 13.000 paramilitares se desmovilicen y dejen las armas. Sin embargo, le dio un poco de apoyo a los paramilitares, pues el país estaba en crisis. Las personas no podían movilizarse de una ciudad a otra sin ser secuestradas o asesinadas. Se necesitaba hacer algo, y por eso Álvaro Uribe Vélez usó un poco los paramilitares para que ayudaran al ejército contra la guerra de las guerrillas. Hay que decir que en la época de Álvaro Uribe Vélez las guerrillas retrocedieron. Las personas por fin podían transitar por Colombia libremente sin miedo a ser secuestrados. Esta época fue una lucha frontal contra las guerrillas, con ayuda de los paramilitares. Lastimosamente muchos paramilitares cambiaron su itinerario y se volvieron grupos narcotraficantes, que no protegían al pueblo, sino que lo asesinaban, y se volvieron un poco como las guerrillas. Como reflexiones finales, quiero decir que las guerrillas en Colombia estaban causando terror en cierta época. Los campesinos tenían miedo, los niños eran secuestrados y violados en la selva. Mucha gente murió en la guerra. Era una guerra sin fin y muchas más guerrillas se estaban animando a tomar las armas, puesto que el gobierno colombiano no estaba tomando medidas. Hasta que se formaron las autodefensas, las Convivir, las AUC y los grupos paramilitares en Colombia. Cometieron brutalidades, sí, pero la guerrilla retrocedió y el pueblo colombiano logró avanzar así sea un poco. Ya no estaban con miedo constante de que las guerrillas tomaran el poder. Muchas gracias por haber visto este video.